Hola a todos. En este video vamos a encontrar la ecuación del plano tangente a una superficie representada por la función z igual a f de xy en un punto, por supuesto, de la superficie perteneciente a su dominio. Realizaremos un ejercicio paso a paso para llegar al plano tangente y todas las gráficas que vamos a ir haciendo son con el software Maple y explicaremos también cómo las hicimos y qué comandos usamos para que nos queden las gráficas de este plano tangente. Comencemos con nuestro trabajo. Tenemos una función z igual a f de xy diferenciable cuya gráfica es una superficie y un punto P0 de ella. ¿Por qué decimos que esta función es diferenciable? Para construir un plano tangente, lo único que necesitamos en sí son las derivadas parciales de la función en el punto. Sin embargo, no siempre la ecuación del plano que se obtiene representa un plano tangente. ¿Por qué? Y es necesario que la función sea diferenciable en el punto. No hay que olvidar que puede haber una función, puede existir, que tenga derivadas parciales incluso en puntos donde la función no es continua. Y no tiene, por supuesto, sentido hallar el plano tangente en puntos donde la función no es continua, no pertenecen al dominio de la función. Así, si la función es diferenciable en el punto, diremos que la ecuación que vamos a encontrar realmente es la del plano tangente a la superficie en el punto que estamos considerando. Para analizar el concepto de función diferenciable, que no es el objetivo de este video, les dejo en la parte superior un enlace a otro video donde tratamos el tema. Continuemos en la búsqueda de la ecuación de nuestro plano tangente. Sabemos que la ecuación general de un plano es la que estamos viendo ahí. A, B y C son coeficientes y si dividimos en el coeficiente C a esta ecuación podemos escribirla de la siguiente forma. Z menos Z0 igual a por X menos X0 más B por Y menos Y0, donde X0, Y0, Z0 son las coordenadas del punto de la función donde queremos obtener el plano tangente. Esta es la ecuación de un plano. Para que sea el tangente, ¿qué valores tienen que tener A y B? Es lo que nos interesa encontrar. Partimos de que la ecuación del plano es la del plano tangente a la superficie en el punto P0 y vamos a hacer su intersección con un plano vertical de ecuación y igual 0. ¿Qué podemos observar? Que la intersección de estos dos planos nos genera una recta que es tangente, que tiene por ecuación a z menos z0 igual a de x menos x0. Si nosotros nos remitimos a la interpretación geométrica de la derivada de una función en la dirección x, vamos a decir que la función intersectada con un plano igual y0 genera una curva, que es la curva que vemos graficada en verde de ecuación z igual a f de x y 0. La derivada en x es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que estamos considerando. Podemos ver que esa recta tangente y esa pendiente es la misma que hemos obtenido con la intersección del plano tangente y el plano vertical.
Por ende, deducimos que el coeficiente a es igual al valor de la derivada el parcial en la dirección x en el punto x0 e y0. Si hacemos el mismo trabajo pensando ahora en la intersección del plano con un plano vertical de ecuación x igual a x0, con la misma interpretación de derivadas vamos a obtener la pendiente de la recta tangente siendo la derivada en la dirección y, f de y. Por lo que esto es b, quedándonos la ecuación del plano tangente como la que estamos viendo, z menos z0, f de x en el punto por x menos x0 más f de y en el punto por y menos y0. Veamos un poquito más qué es lo que hemos hecho. Hemos usado la interpretación geométrica de derivada para obtener la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Primero en la dirección x, que es lo que vemos graficado, y lo mismo lo hemos hecho en la dirección y, que hemos obtenido dos curvas y dos rectas tangentes. Estas dos rectas conforman un plano. ¿Qué plano? El que es tangente en el punto. También lo podemos ver de esta forma. Por ende, la ecuación del plano tangente a la superficie es la que acabamos de encontrar. Ahora resolvamos un ejercicio aplicando esta expresión. Vamos a encontrar el plano tangente a la superficie que tenemos en el punto 2, 2, un punto del dominio de la superficie, y la recta tangente a la curva intersección de esta superficie con el plano de ecuación y igual a 2 en el punto 2, 2. ¿Cuál es nuestro primer paso? Tenemos el punto que pertenece al dominio de la función. Queremos encontrar el valor de z de este punto. Para ello lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos el z0. El siguiente paso, vamos a graficar la función. Vamos a ir al software Maple para ver cómo graficamos. Vamos a ir llevando la resolución del ejercicio y sus correspondientes gráficas en Maple de forma paralela. Vamos a la pantalla de Maple. Ya estamos en Maple. Para graficar la superficie, vamos directamente con el comando introducir en la ecuación de la superficie y usar el comando plot 3D para obtener la gráfica de ella, que es la que estamos viendo. Es un paraboloide con vértice en el 0, 0, 10 y con desarrollo hacia el eje Z negativo. Previo a haber graficado, en Maple introducimos los paquetes que nos van a ser útil para todo este trabajo, que son el plot, el vector cálculos y el student multivariable cálculo. ¿Qué más tenemos que seguir haciendo? Determinamos la curva intersección de la función con el plano igual a 2. Vamos primero para la obtención de la recta tangente. Para ello, intersección de las dos superficies nos da una curva de ecuación z igual a 6 menos x cuadrado. Esta curva, ustedes ven que está contenida en el plano y igual 2 y es una función z de x solamente, de una variable. Vamos a Maple para obtener su gráfica. ¿Cómo hacemos en Maple para su gráfica? Ya tenemos introducida la función. Al comando plot3d le asignamos un nombre y usamos el comando implicit plot3d
para introducir el plano de ecuación y igual a 2 y otro comando que es el space curve, donde para obtener la curva hacemos la variable independiente de esta curva es x en y está contenida en el plano y igual 2 y tiene la ecuación z igual a 6 menos x cuadrado. Es una forma de parametrizar, dar las ecuaciones paramétricas de la curva con el mismo rango de las variables y usando el comando display graficamos las tres en una misma gráfica, obteniendo lo que estamos viendo. La función, el plano que es el gris y la curva en rojo. Continuemos. Ahí tenemos nuestra gráfica obtenida con Maple. Avancemos en el ejercicio. La recta tangente ahora en el punto 2, 2, 2, que ya obtuvimos el Z0. Para esto tengo la curva intersección, que lo que hago, aplicando la definición, la interpretación geométrica derivada, derivo esta curva, siendo su derivada menos 2x, reemplazo en el valor la coordenada x del punto y me da menos 4, que es la pendiente de la recta tangente. Para ello, con la ecuación de una recta, conociendo pendiente y el punto, puedo reemplazar los valores del punto y la pendiente recién obtenida. Hay que tener en cuenta que esta recta tangente se encuentra en el plano y igual a 2 y tiene por variables para armar su ecuación z y x nada más. Por eso nos queda como ecuación de la recta tangente a z menos 2 igual a menos 4 x menos 2. Si yo la trabajo y la trabajo en Maple, voy a dejar como ecuación z igual a menos 4x más 10, la ecuación de una recta. Veamos en Maple el agregado de esta gráfica. Para la recta tangente, ¿qué es lo que hago? Primero, utilizo las sentencias donde indico las coordenadas en que trabajo, que es las cartesianas. Ahora fíjense que es x y z, porque son las coordenadas, las variables de mi ecuación de la recta. Y uso el comando tangentLine, donde tengo la curva, la expresión de la curva y el punto que considero para obtener esta línea tangente. Y miren, me devuelve Maple la ecuación de la tangente, que es lo que yo ya había obtenido en el ejercicio. Ahora, para graficarla, vuelvo a usar, dándole un nombre, la sentencia space curve, introduciendo ahora también la variable x y está el plano igual 2 y la ecuación de la recta. Y grafico ahora lo mismo que había hecho anteriormente, agregándole la gráfica de esta recta. Ya estamos con la recta tangente. Vamos a la ecuación del plano tangente. Directamente para la ecuación del plano tangente tenemos ya su ecuación obtenida, ya sabemos cuál es, por ende tenemos que reemplazar las derivadas parciales en el punto y los valores, las coordenadas del punto, para lo cual obtenemos f de x en el punto, f de y también en el punto, reemplazamos, trabajamos un poco la ecuación y llegamos a la ecuación del plano tangente. Lo veamos en Maple. Si yo tengo la ecuación del plano tangente y puedo directamente graficar usando lo mismo que estaba haciendo antes. En este caso, grafico la función y con plot 3D el plano y tengo con display las dos gráficas en conjunto. Usando algunos de los paquetes que ya
había cargado por una cuestión de reaseguro que el programa no tenga cargada alguna variable que ya he ido trabajando y dándole nombres muy similares y evitar alguna confusión, vuelvo a reiniciar con la sentencia restar, que lo que me hace, limpia las variables de lo que tenían asignadas. Entonces tengo que cargar nuevamente los paquetes, la función. Ahora indico que las coordenadas cartesianas que voy a usar son x, y z. Esta es una de las razones por las cuales reinicié, porque anteriormente había indicado que mis coordenadas eran x y z en este archivo. Estoy trabajando sobre el mismo archivo de Maple. Y uso ahora la sentencia o el comando tangent plan para obtener el plano tangente. ¿Y qué me devuelve este comando? Las variables x e y me dice que en z es igual a la ecuación del plano, que ya la había obtenido manualmente, y para graficarlo y no graficar todas las otras partes que traía, directamente había obtenido la gráfica de la función y de este plano, que es lo que tenemos ahora. Volviendo a nuestro ejercicio, es lo que tenemos acá, y con la indicación del punto donde el plano es tangente a la superficie. Esta es la forma de obtener un plano tangente. Ustedes ven que es algo, una vez que yo tengo y conozco la ecuación, es algo muy sencillo. Lo que hay que tener mucha precaución y, en claro, no confundir recta tangente con plano tangente. En este ejercicio hemos visto la obtención paso a paso de las dos ecuaciones. Hasta acá llegamos con este video. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima.